Si hablamos también, porque al final es que viene todo al hilo. Si hablamos también en general, muy interesante al final teneros a los dos aquí y no haceros estas preguntas. Me gustaría que pudiésemos de forma concreta o generalista, porque al final sé que es muy generalista lo que voy a preguntar, pero me gustaría que analizáramos ambos casos, tanto en entrenamiento como en nutrición, para lo que yo considero que son los dos sectores, que es el que quiere perder grasa o el que quiere ganar masa magra o músculo en este caso. Si hay algún otro tipo que yo desconozca, pues lo hablamos también. Entonces, así me parece interesante qué propuestas le dais, qué consejos le dais, tanto en su alimentación como en su entrenamiento. Por ejemplo, si empezamos con la persona que quiera perder grasa, ¿tiene que tener algún entrenamiento especial o diferente al que quiera ganar músculo? ¿Tiene que alimentarse de una manera diferente? Por supuesto, sé que me lo vais a decir, entonces lo digo yo. Es una pregunta que depende de cada persona, o sea, cada persona que se ponga en el especialista correcto. Pero a modo general, sí estaría interesante que hablar de estos dos tipos. Sí. Bueno, comienzo yo. Aquí hay una, también como hemos empezado la conversación, hay una triada, ¿vale? Hay una triada que es fundamental, es muy importante. Ahora ya Fede nos dice específicamente en parte de los entrenos que habría que hacer. Pero para perder grasa, precisamente lo primero es estar en déficit calórico, que déficit calórico simplemente significa que tienes que comer un poquito menos de calorías de las que vas a gastar en tu día a día. Es decir, que ese gasto calórico suponga un aumento más de calorías para que haya 100, 200 calorías en el día que, digamos, vas quemando, ¿no? Poco a poco. Tienes también que comer suficiente proteína, estar en unos requerimientos proteicos que se dice que son en torno a los 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿vale? Ya hay variaciones, obviamente, según el peso de cada persona y según la condición física, pero bueno, entre 1,8, 2,3, 2,4 más o menos, y por supuesto el entreno de fuerza. ¿Por qué? El típico error con el que yo personalmente me he encontrado, las chicas que solo hacen cardio. Eso era un mito muy extendido, sobre todo para las mujeres, aunque estoy segura que muchos hombres también lo han hecho, de hacer solo cardio, solo cardio, solo cardio. ¿Qué pasa? Sí vas a perder peso y sí puede que de ese peso parte sea grasa, pero si no te estás ocupando de crear una base muscular, luego los resultados estéticos, los resultados físicos, aparte de empeorar la salud, van a ser mucho peores. Y al espejo lo puedes comprobar y las personas que no hayan escuchado, que hayan hecho durante un tiempo solo cardio, ves que te quedas más delgada, pero súper flácida, sin formas, porque no tienes esa base, ¿no? de masa magra. Entonces, entreno de fuerza es imprescindible. Y también una duda que resuelvo ya que me suelen preguntar mucho es que el músculo después quema muchas más calorías por estar simplemente en el cuerpo, aunque no te muevas, aunque estés durmiendo, aunque estés sentado. Entonces, haciendo musculatura y entrenando la fuerza, vas a quemar más calorías que haciendo cardio. Aunque en un entreno de media hora de cardio quemes más calorías en ese momento, en un entreno de fuerza donde estás creando masa muscular, pensando en largo plazo, en 2, 3, 4, 5 meses, cuando hayas creado un poco de masa muscular, vas a quemar después más calorías en ese momento. Entonces, haciéndolo las cosas con cabeza y con una también programación y con sentido, es mucho mejor esos entrenos de fuerza. Verá, no mejor ni peor, hay que hacerlo ambos, ¿no? Como estamos hablando, pero sí que es como más inteligente el ganar esa fuerza, esa musculatura, para después tener ese gasto calórico acompañado de esa actividad que hemos hablado, mínimo de 8.000, 10.000 pasos al día, para mantenerte activa también y ayudar a ese déficit. Y el gran tema a debatir, a ver qué opinión tienes, ¿qué hacer con los carbohidratos cuando quieres perder grasa? Pues tienen que estar. ¿Eres pro Soy pro carbohidratos, por supuesto que sí, y mucho más si entrenas fuerza. O sea, el error más común, tanto los carbohidratos como la grasa, porque yo creo que, como digo, sobre todo las mujeres le hemos tenido miedo a todo, a comer de todo, a comer como un pajarito, porque eso, comes como un pajarito, lechuga y pollo y luego 3 horas de cardio. ¿Qué sentido tiene eso? Ni es saludable físicamente ni mentalmente, y como digo, no vas a llegar a verte tampoco como te gustaría seguramente al espejo. Entonces, tienes que comer carbohidratos, son el combustible, son la energía, te van a mantener también en un estado de ánimo, de actitud, de ganas,
porque es que muchas veces me he encontrado con casos que chicas se restringen los carbohidratos y obviamente llegas a la noche que no tienes fuerza ni para tirar de tu alma, ¿sabes? Entonces tú tienes que rendir en tu día a día, con tu trabajo, con tu rutina, con tus niños, con la compra, con el entreno, con todo. Necesitas carbohidratos. Sí que se pueden hacer estrategias, obviamente, de bajar un poquito carbohidratos, subir un poco la grasa en días de descanso sobre todo, que creo que también era por ahí otra cosilla que después hablaremos. Se pueden hacer estrategias, pero eliminar carbohidratos o reducirlos al mínimo, yo no lo trabajo ni lo recomiendo. Vale. No lo veo necesario. Pues recopilo, para perder grasa, fundamental déficit calórico. Déficit calórico, comer suficiente proteína. Suficiente proteína y que sean alimentos al final saludables, de calidad. Sí. Entrenamiento de fuerza. Y alimentos también, que no quiero acaparar el entreno, que sean saciantes, ¿vale? De, por ejemplo, muy abundantes, por ejemplo, un plato de legumbres, una ensalada, incluso que también las legumbres no solamente se comen en potaje, también patata cocida, boniato cocido, ¿vale? Son alimentos que tienen mucha densidad, tienen mucho volumen, pero sin embargo no tienen tantas calorías en ese volumen. Entonces va a hacer que tus platos sean gigantes, aparte también con las verduras, que te quedes súper saciado, que no tengas hambre durante bastantes horas y que también estés bien nutrido. Entonces tirar de esos alimentos para hacer tu plato pues más abundante y saciante. Estupendo. Ya es que hablar de alimentos a esta hora, a Fede y a mí ya se nos cae la baba. Y respecto al entrenamiento de fuerza, como ha indicado ella, recomendaría, repito, para perder grasa, algo diferente al resto, algún tipo de entrenamiento o algunos días en concreto. Realmente, cuando se habla de perder grasa, uno tiene suerte en el sentido de que lo que hemos comentado, más fácil, ¿no? exacto, lo que hemos comentado antes, muchas veces el perfil de persona que quiere perder grasa coincide con el perfil de persona que no tiene una actividad física muy constante o incluso no han hecho apenas nada, o sea, nunca nada anteriormente. Entonces, lo que hemos comentado antes, cualquier tipo de ejercicio va bien, porque el cuerpo no entiende inicialmente si es una carrera o si es una sentadilla, porque estamos sacando completamente de su zona de confort, lo estamos sacando de allí y entonces se necesita un tiempo para que se adapte, se crea una adaptación y entonces entienda que el día donde toca correr o el día donde toca hacer sentadilla y ya sí se diferencia el entrenamiento de fuerza con otro tipo de entrenamiento. Y eso es lo principal. Y hacer algún tipo de entrenamiento que aumente el gasto calórico, el gasto energético, perdón, para que después pues, se pueda llevar de la mano de nutrición. Pero entre las dos cosas, entre entrenamiento y nutrición, seguramente si se habla de perder peso, o sea, lo principal es la nutrición. Luego va el estilo de vida activo, como lo que hemos comentado antes, y luego va el entrenamiento. Y en eso sí tiene que entrar el entrenamiento de fuerza, que con que se empiece con 2 veces por semana está más que bien. Luego, si el proceso se lleva bien, en el sentido de que una persona lo hace porque tiene un porqué fuerte de base, un objetivo profundo, que no sea solo algo que dura el verano porque me quiero ver bien en el verano, sino que sea algo que lo hago por mí, por mi salud, porque he visto el ejemplo de mi padre o mi madre que no se ha cuidado, le ha pasado esto, cosas reales que nos remueven por dentro. Entonces sí, la persona va a querer más, entrenar más, le apetece entrenar, no es una obligación, es que me apetece ir a entrenar, me apetece dedicarme a mí esa hora de lo que sea, de entrenamiento, incluso todos los días de la semana. Además, mira, eso me ha inspirado a otra cosa también, que hay muchos tipos de entrenamiento, hay muchos tipos de deportes. Si no te motiva y no te gusta uno en concreto, o sea, busca el tuyo. Tienes fútbol, tienes gimnasia, tienes crossfit, tienes balonmano, baloncesto, o sea, danza, baile. Tienes infinidad de formas de moverte, de formas de encontrar tu deporte
encuentra el que más se ajuste a ti, el que más te divierta, el que más te guste, porque al final no debe ser una obligación, sino que al final tienes que encontrar también tu propio camino y deporte, que hay infinidad, y seguro que vas a encontrar uno en el que vayas por gusto cada día y lo hagas encantado. Sí que es cierto, como hemos dicho, que el de fuerza, en este caso, es el que más te va a ayudar, pero si estás empezando, todo movimiento suma. Así que me ha valido mucho, me quedo con ambos y espero yo aplicarlo también a mí mismo. Vamos ahora si queréis, cambiamos el caso opuesto, que ya he aprendido con vosotros, que se ve que es más difícil, ¿no? A la hora de ganar músculo. Y por muy difícil que sea, yo creo que Fede ha hecho los pasos correctos, porque desde que lo he visto ha ganado más músculo. Así que... Sobre todo los gemelos que no se ven. Sí, totalmente, las piernas no se ven. Hablamos de esa otra parte y así vemos, también podemos analizar las diferencias ahora que vais a decir a la hora de su alimentación o a la hora de su entrenamiento. Yo también quería hacer un pequeño apunte antes de empezar con esta parte de lo que ha comentado él también. Tanto deporte como nutrición se potencian y hay una sinergia entre ambos, porque muchas veces también me encuentro con personas que quieren perder grasa o perder peso solo con la nutrición, solo haciendo dieta, y eso tiene un límite, porque va a llegar un momento en el que ya no puedas comer menos, ni sea saludable comer menos. ¿Vale? Vas a estar de mal humor, vas a estar todo el día enfadada, vas a descansar peor, no tienes energía, o sea, muchas consecuencias negativas. Y la dieta tiene un límite, si no te mueves y si no entrenas. Entonces hay que buscar esa parte de movimiento para que durante más tiempo estés comiendo más y perdiendo peso, mucho mejor. Va a ser tu estado de ánimo, tu salud y tu físico. Así que eso quería dejarlo ahí apuntado. De hecho que... Sí a todo. Me ha inspirado otra cosa. ¿Qué porcentaje le daríais a nutrición, entrenamiento y descanso? Sé que esto obviamente depende mucho, claro. No. Pero ¿qué porcentaje le daríais en este caso? Mira, los mitos siempre se escucha 80 nutrición, 20 entreno, Sí. o 70 nutrición, 30 entreno. Lo siento por tu parte, Fede. Yo siempre digo que es 50-50. O sea, claro, metemos descanso también, o sea que es muy necesario. Pues sería 33, si 33, tú entrenas los 7 días a la semana, entiendo que no es saludable en el sentido de para tu mejor versión. Sí, para recuperarte y demás. Sí. Yo digo que un 50-50, o sea, no entiendo, es lo que siempre explico, la sin el dieta otro. perfecta sin entrenar, ni el entrenamiento programado perfecto sin la nutrición que lo acompañe, porque es que no vas a sacar el mayor rendimiento ni el mayor partido a ninguna de las dos partes, es una con la otra. Sí, si incluimos en el entrenamiento lo que se llama entrenamiento invisible, hidratación, sueño, gestión Las emocional. horas que no estás entrenando, ¿no? Exacto. Y aparte el entrenamiento en sí, en el gimnasio, donde sea, entonces es un 50-50. Ah, bien. Sí, Ahí, incluso 51. A 49. Pero si no, creo que en el caso, por ejemplo, que hemos estado hablando de la persona que quiere perder grasa, primero sí se tenga que focalizar la energía, porque tampoco uno se puede focalizar en muchas cosas. Focalizar la energía en el aspecto nutricional y de hidratación, y luego ya en el estilo de vida, en crear unos hábitos fuertes y firmes que te faciliten también la tarea del entrenamiento. Porque si no, el entrenamiento, si hay nutrición, pero no hay unos hábitos y hay entrenamiento, es que el entrenamiento es un trauma constante, es muy duro, no me recupero nunca, lo paso fatal, no consigo avanzar, ¿para qué lo hago? Y esos pensamientos después pueden mermar, pueden crear fisuras en lo que es tu voluntad, tu motivación inicial. Si todo va de la mano, todo te acompaña, incluso tu entorno. Eso es algo que no se habla nunca, pero tu entorno, tu familia, tu pareja o la persona que estén cerca tuya te tienen que apoyar y tienen que entender que lo que estás haciendo es por ti, porque si muchas veces a mí me ha pasado, estoy seguro que pasará a mucha gente, te sientas en la mesa, todos piden cerveza, tú te pides un agua. Mira el flipado ese La presión social. La presión social, el flipado ese que no se toma ni una cerveza con sus colegas. Antes no eras así. Y eso, hay que saber lidiar con eso, pero tu entorno tiene que apoyarte. Si no te apoyas, porque probablemente no se lo hayas comunicado, no lo hayas hecho bien. Yo intento siempre
que la responsabilidad sea de la persona, porque así uno puede corregir el error. Si es algo que no depende de ti, no depende de ti. Pero si tú puedes comunicarte, si tú puedes hacer entender a tu entorno, a tu padre o a las personas más cercanas tuya, tu hermano, tu hermana, que eso es importante para ti, lo hace porque quiere dar un paso hacia adelante, entonces es mucho más fácil llevarlo hacia adelante. Retomamos si queréis al caso que nos quedaba. De ganancia, ¿no? A la ganancia de masa muscular, a esa persona que diga cuál es el camino corto, que es el que no aconsejamos, no. ¿Vale? La vía rápida, pero por lo menos que tenga una fase por donde empezar, ¿no? A ganar masa muscular, en este caso con la alimentación. Pues aquí de nuevo, igual que antes he hablado de la triada de pérdida de peso, pues la triada de ganancia de masa muscular, todos son triadas, pues sería en lugar de déficit, superávit calórico, ¿vale? Habría que comer un poquito más por encima de lo que vamos a gastar, que también habrá personas que digan, vale, pero ¿y cuánto estoy comiendo? Porque no lo sé. Hay fórmulas muy sencillas en internet que para empezar están genial, ¿vale? No quiero personas de eso no vale, eso no es específico. Para empezar, igual que ha dicho Fede con el entreno, todo vale. Y eso ya va a ser estupendo. Así que fórmulas de la tasa metabólica basal se puede calcular muy fácilmente si eres hombre o mujer, y a eso se le suma pues un incremento por la actividad y son unas 200 calorías más, ¿vale? Ya puedes, imagínate, 2000 calorías al día, ¿vale? Lo que tienes que comer aproximadamente. Y luego también hay aplicaciones, que eso ya en otro momento entraremos en detalle, para medir las calorías de cada alimento. Pero bueno, tienes que estar en superávit calórico. Tienes también que comer, porque la proteína, como yo digo, es el alimento mágico, aparte del macronutriente que más sacia también. Tienes que comer suficiente proteína, porque la proteína es como los ladrillos, digamos, de esa masa muscular. Si no comes proteínas no vas a poder crear ese músculo. Aquí habría que subir un poco más los hidratos, ¿vale? Como digo, en definición o en pérdida de grasa no hay que olvidarlos, tienen que seguir ahí, pero un poquito más bajos, pero aquí tienen que estar altos. Porque para que tú ganes masa muscular, que ahora Fede nos lo dirá, tus entrenos tienen que ser intensos y tienes que llevarte muchas veces pues al límite o a esa RM, esa repetición máxima que puedes sacar. O hacer eso, 3-4 repeticiones del ejercicio que sean muy pesadas. Entonces, superávit también en proteínas y en hidratos, y de nuevo el entreno de fuerza, ¿vale? Pero en cuanto a nutrición sería superávit calórico y suficiente proteína e hidratos. Aquí podríamos bajar un poquito más las verduras, más que nada porque los platos ya van a ser muy abundantes con pasta, con proteínas y con grasa, y no te van a entrar tanta comida por ración, ¿no? Por así decirlo. Entonces puedes reducir un poquito la verdura, y sin olvidarnos de las 2 o 3 piezas de fruta al día, que también es importante, pero sobre todo mantener ese superávit calórico, de comer más para poder crear. Si no tienes de dónde crear, es imposible. Me has recordado una cosa, lo que pasa es que ya voy tarde en el tiempo porque era más para la pérdida de grasa, pero se me ha olvidado comentar también, que tú lo sabrás mejor, la poca cuenta que le echamos a las calorías líquidas. Hay personas que dicen, uy, es que hoy he comido muy poco, solo me he tomado a lo mejor luego un zumo de naranja o un batido, una Coca-Cola incluso, pero claro, es que todas esas calorías líquidas no las estás contando y suman y bastante, además también. Y lo he recordado ahora, que hay que tener mucho cuidado también con las calorías, que no solo en alimentos, sino en las que ingerimos el líquido, porque realmente suman y mucho. Sí, eso pasa igual que con el azúcar, que calorías también bebidas y azucarados, refrescos azucarados, te bebes sin darte apenas cuenta, y a lo mejor tú piensas que eso no cuenta nada y te está suponiendo un montón al día. Y luego con todos los alimentos que llevan azúcar. Aquí es que yo estoy generalizando también muchísimo porque no tenemos mucho más tiempo, pero si nos metemos en temas de alimentación y demás, por ejemplo, la fruta es mejor beberla o comerla sólida. Obviamente siempre comerla sólida, porque además estás desaprovechando toda la pulpa, que es donde está la fibra, la vitamina, los minerales. Entonces, bueno, podríamos extendernos mucho, pero sí, mucho cuidado con esas calorías bebidas y los azúcares bebidos, que parece que no cuentan porque no te llenan ni te sacian, pero las calorías cuentan, aunque sean bebidas. Entonces... Ese es un gran mito también que hay que tener en cuenta. La fruta, los batidos de frutas, por supuesto que es más saludable que un batido de chocolate, pero hasta cierto punto, porque estás rompiendo el azúcar, lo creas como ya azúcar libre una vez que lo trituras, y bueno, no se habla mucho de esto, pero que hay que tenerlo en cuenta también. Sí, y todo depende también del contexto.
Todo depende del contexto de la persona. No es lo mismo Fede, que se mete 2 o 3 horas al día entrenando fuerza y demás, y se puede permitir el lujo perfectamente de tomarse un batido de plátano con fresa de medio litro, a una persona que entrena media horita en casa con su peso corporal. No es lo mismo el contexto, ¿vale? No es lo mismo la composición corporal, no es lo mismo. Entonces, la fruta siempre mejor sólida, pero que luego es eso, también hay que ver pues, la individualización de cada caso. Perfecto. Sí. Y respecto al entrenamiento, Respecto al entrenamiento, el entrenamiento por excelencia para ganar la masa es la hipertrofia. Eso siempre se ha conocido así, que son rangos de repeticiones que van entre 8 y 12 repeticiones seguidas, hasta 15, con pesos, porcentaje de intensidad, estamos hablando desde un 50% hasta un 80%. ¿Okay? Ahora, si esto suena chino, lo que acabo de decir, que puede ser, una persona no tiene esa capacidad de poder diferenciar entre un 50%, 60%, 70% de su máximo rendimiento en un ejercicio. No estoy hablando del peso corporal, estoy hablando de el 50%, por ejemplo, de tu máximo levantamiento en un determinado ejercicio. Y que es algo que uno conoce solamente con la experiencia, no puede, exacto, no se puede sacar con una fórmula, es casi imposible. Entonces, ese tipo de entrenamiento que hipertrofia, el principio biomecánico, fisiológico y hormonal, más que nada es que se desgastan las fibras musculares, se rompen incluso, y el cuerpo en las horas siguientes, a través de la síntesis proteica, lo que hace es reparar y crear un tejido añadido, o sea, crear más masa magra, más masa muscular. Ese proceso se puede llevar, obviamente, yo lo he dicho, en 35 segundos, pues pueden ser muchos meses, muchos años, ¿ok? Pero si es tu objetivo, no te va a pesar hacerlo cuando ve los resultados también. Y luego, tienes que ir acompañado a la hipertrofia con la fuerza máxima, que lo comentaba Espe, que es hacer repeticiones, 1 o 2 repeticiones con carga muy, muy, muy elevada, que permita a tu sistema nervioso. La fuerza máxima lo que hace es desarrollar la capacidad del sistema nervioso de comunicarse con el grupo muscular que se necesita en ese momento y reclutarlo y decirle, cogerlo y decirle, oye, te toca a ti, haz tú el trabajo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un cierto tamaño muscular, ¿ok? Pero no tengo la capacidad nerviosa, porque todo empieza desde aquí, de activar completamente ese músculo, o solo lo activo parcialmente, será muchísimo más difícil después desarrollar tanto el tema de la fuerza como el tema de la ganancia muscular. Si yo acompaño todo tipo de entrenamiento, entonces creo un músculo cada vez más grande, pero también soy capaz de reclutarlo, es decir, de involucrar en la tarea ese músculo, en su gran mayoría, porque al 100% es imposible involucrarlo, no se llega a tanto. Entonces el proceso de ganancia de masa muscular va a ser más rápido, pero con rápido no me refiero a días, rápido me refiero a meses y años, respecto a que si me centro solamente en hacer la hipertrofia clásica de toda la vida, que era eso, ir al gimnasio y hacerse 4x12, 4x10, 4x8 de un determinado ejercicio.